Buenas tardes, Panamá. Bienvenidos a una nueva emisión del programa La Voz de Udelas. Les saluda Francisco Cedeño en compañía de Saray Morales. Buenas tardes, Saray. Buenas tardes, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan una vez más en este su programa La Voz de Udelas. De antemano, siempre agradeciendo esa sintonía, un programa hoy sumamente educativo, Francisco, y despejando esas dudas que muchas personas tienen en casa sobre el tema del coronavirus. Ha sido algo que se ha hablado mucho durante los últimos días en diferentes medios de comunicación, en los medios impresos, y siempre hay personas que a veces, hay que decirlo, difunden noticias que no son correctas, que no son las que el Ministerio de Salud ha estado dando, y eso no es apropiado, eso no se debe hacer. Entonces hoy vamos a estar despejando dudas precisamente con personal del Ministerio de Salud, que es el idóneo y que es la persona indicada para que nos hable de coronavirus, también de las prevenciones que se debe tener con las enfermedades respiratorias. Si bien es cierto, en Panamá ya estamos ahorita mismo en la época seca, pero dura muy poco, nos las pasamos en más tiempo con la época lluviosa, y siempre hay que tener esas recomendaciones con los niños que también ya están próximos a entrar a la escuela, qué se debe hacer, qué no se debe hacer. Así que hoy es un programa sumamente educativo y de docencia para usted que se encuentra en casa. Así es, Sara, hay medidas preventivas contra enfermedades respiratorias, el tema que vamos a tocar esta tarde, pero antes recordar que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial Saray. Pero antes de entrar en materia, vamos a ver un video introductorio que hemos preparado para este tema. En el mes de diciembre del 2019, se informó a la Organización Mundial de la Salud sobre varios casos de neumonía en la ciudad de Wuhan, en China. Semanas más tarde, las autoridades chinas confirmaron que se trataba de un nuevo tipo de coronavirus, una familia de virus que causan el resfriado común y enfermedades como el MERS y SARS, síndrome respiratorio de Oriente Medio y síndrome respiratorio agudo severo respectivamente. La Organización Mundial de la Salud ha dictado recomendaciones precisas para evitar el contagio de este nuevo coronavirus, como lavarse las manos frecuentemente con desinfectantes a base de alcohol, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y evitar el contacto físico con personas que presenten fiebre y tos. Hasta la fecha, se han confirmado 43.165 casos del nuevo coronavirus, solo 457 fuera de China, de los cuales se destacan 12 en Estados Unidos y 7 en Canadá. 1.018 muertes, siendo todas en pacientes mayores de 34 años. ¿Cómo maneja Panamá la alerta emitida por la OMS ante este brote del coronavirus? ¿Se ha hecho la docencia necesaria para que la población conozca los riesgos y las recomendaciones respectivas? Hoy, en La Voz de Udelas, hablaremos de las medidas preventivas para las enfermedades respiratorias. Bien, Saray, como ya lo mencionaste anteriormente, tenemos aquí esta tarde al doctor Pablo González de Epidemiología del Ministerio de Salud. También nos acompaña el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas de Udelas, el doctor Joel Méndez, y la licenciada Omaris Posada, coordinadora de la licenciatura en terapia respiratoria, para empezar a abordar este tema, Saray, que no solamente incluye el coronavirus, sino también las enfermedades respiratorias. Y vamos a ver un poco de esa introducción, conocer de manera general, doctor Pablo, bienvenido, buenas tardes, sobre el coronavirus. Las personas en casa escuchan mucho, ven mucha información en WhatsApp y como ya lo adelantó Saray, no todo lo que se ve y no todo lo que se escucha es realmente cierto. ¿Qué es lo que realmente en casa debemos saber sobre el coronavirus? Bueno, buenas tardes a todos los radioescuchas y televidentes que en este momento nos sintonizan. Sí, el coronavirus es COVID, que es lo nuevo. Ayer la OMS ya le indicó el nombre definitivo, COVID-19. Es un virus que forma parte de la familia de los coronavirus que ya tenemos en conocimiento, que anteriormente han causado ya brotes o epidemias, que tenemos el síndrome agudo respiratorio severo y tenemos también el coronavirus del Medio Oriente. Este virus fue identificado el 7 de enero por científicos chinos al ver que había un aumento inusual o inesperado de casos de neumonía, donde no se podía detectar el germen o el patógeno, en este caso un nuevo coronavirus, que en su momento se pensó que estaba asociado a los trabajadores o las personas que visitaban el mercado en Wuhan. Sin embargo, hubo una adaptación de este virus y comenzó entonces la propagación de persona a persona. Y no fue hasta el 20 de enero que el número de casos aumentó de manera exponencial, poniendo en la alerta internacional. Pero ya desde diciembre que comenzábamos a ver el aumento inusual de las neumonías en esa ciudad, el ministerio ya venía vigilando esa actividad inusual, pues, por un tipo de neumonía. ¿Cuál es la diferencia, doctor, entre el coronavirus o los virus que ya existían con este nuevo brote que se está dando? Bueno, como todo lo nuevo, siempre hay un temor.
estamos enfrente de una nueva cepa de virus que estamos todavía estudiando y viendo cuál es su comportamiento, ¿no? Obviamente pertenece a una familia de virus importantes que han causado epidemias anteriormente y no podemos bajar la guardia ante esto. Pero sí tenemos una gran oportunidad que de repente en su momento no tuvo China. China se enfrentó a esta amenaza inesperadamente, casi sin avisarles. Entonces nosotros sí estamos viendo este brote en China y hemos tomado del gobierno nacional todas las medidas que correspondan para adecuar nuestro sistema de salud para la detección oportuna y lo que es la contención básicamente, porque este virus no circula en este momento ni con casos sospechosos ni con casos confirmados aquí en Panamá. Doctor, ¿podría, para despejar la duda sobre mitos que vemos también en redes sociales, el tema de si realmente especies como murciélagos funcionan como reservorios del virus y cómo pasan entonces al sistema humano? Realmente muchos han comentado que si por hábitos alimenticios, por costumbres, por tradiciones, o si realmente ha sido por otro tipo de forma en la que se ha dado esta propagación. Muy buena pregunta. Mira, en el tema del reservorio, los coronavirus generalmente su reservorio natural son los animales, ya sea el coronavirus de Medio Oriente es el camello. El SARS también tiene su reservorio, que es un animal. En la hipótesis que se maneja y que todavía no es concluyente, pero todo pareciera la tendencia a pensar que es el murciélago el reservorio natural. Entonces, ¿qué sucede? Por cultura, por tradición, hay algunas costumbres en China donde consumen animales silvestres. Entonces, probablemente, la teoría que se maneja es que estos animales no pasan un control de sanidad, sino que los cazan, los enjaulan y los llevan a la venta sin un control previo. Entonces, tú no sabes qué animal está enfermo y cuál animal le pasa entonces el cuadro de enfermedad al animal que está contiguo. Llega un momento en que la infección puede saltar al hombre e infectarlo. Entonces, de ahí el virus se adecua al nuevo huésped, en este caso humano, entonces está la probabilidad entonces de propagación de persona a persona. Esa es la teoría que se maneja y es razonablemente posible que sea así. Doctor, usted ha indicado que como todo lo nuevo siempre provoca temor y precisamente eso ocurre en toda la población. Sobre todo si vemos las noticias que cada día se van elevando el número de casos o de muertes, alarma a toda la población. Sin embargo, el Ministerio de Salud, como fuente oficial, decano Joel, ha indicado medidas preventivas que son muy importantes y nuestro deber a través de una institución como UDELAS, que es hacer docencia, es precisamente aclarar a la población cuáles son esas medidas y cómo la UDELAS se ha ido sumando a esta campaña de prevención en la que el Ministerio de Salud ha dictado. Sí, bueno, muy buenas tardes a todos los televidentes y radioescuchas. Tal como lo mencionaste, la Universidad Especializada de las Américas forma parte de una red de universidades promotoras de la salud. Entonces, es nuestra obligación transmitir información veraz, información idónea a toda la comunidad universitaria con relación a las medidas de prevención ante esta epidemia de coronavirus que pues inició en China y también para todas las situaciones de salud, ¿verdad? Para que la población se mantenga informada de una manera adecuada. A nosotros nos han convocado el Ministerio de Salud a tomar, ¿verdad?, algunas talleres de sensibilización en este tema. Nos ha brindado también la oportunidad de conocer de antemano toda la información precisa y también nos han dado material educativo para que se transmita en los medios digitales de la universidad. Nosotros, como Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, hemos tomado liderazgo dentro de la universidad para divulgar a toda la comunidad universitaria, es decir, a sus estudiantes, administrativos y docentes, que rondan alrededor de 15.000 o más entre todos ellos, y se han hecho algunas iniciativas, por ejemplo, un comunicado oficial, que fue la primera idea que tuvimos para publicar estas medidas de prevención, que son las mismas que está recomendando el Ministerio de Salud y con las cuales debemos seguir. También la parte de apoyarnos en los estudiantes que ahorita mismo están en sus cursos de verano para transmitir medidas y hacer un poco de difusión dentro de los salones de clase y en las áreas administrativas. Y también hemos hecho demostraciones de cómo se hace la higiene de manos, cómo es la etiqueta de la tos y todas aquellas otras medidas que ha recomendado pues el Ministerio de Salud. Y que precisamente, Joel, son medidas que no solamente aplicaría en este caso por el tema de la alerta por el coronavirus, sino para todo tipo de enfermedades respiratorias. Y precisamente también la doctora Omaris, que ella es coordinadora de la licenciatura en terapia respiratoria, puede profundizarnos más en si realmente estas medidas aplican y funcionan de manera efectiva para todo este tipo de infecciones respiratorias o
en este caso se agudizan más por ser coronavirus? Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, son efectivas. Ayer, gracias a Dios, nosotros empezamos lo que fue la campaña en la universidad con todos los estudiantes, ¿no?, de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas. Se le entregaron pues trípticos donde se le da información real de lo que pues manda el mismo ministerio. Y pues en cuanto a lo que es el lavado de manos, ¿sí? El lavado de manos se le explicó cómo realizarlo, lo que es pues cubrirse nariz y boca. Es muy importante pues que la población se eduque pues y también tome conciencia de lo importante que son estas medidas preventivas, ¿sí? Igual cuando una persona estornuda o tose, también pues con el ángulo del antebrazo cubrirse, ¿sí? Y son importantes medidas de seguridad. Ambos han tocado un tema que es importante, tanto Joel como acá la profesora Omaris, y es el tema de que se ha dado docencia dentro de la universidad. Pero ya el Ministerio de Salud, vamos a arrancar prácticamente la escuela en menos de 15 días, 20 días. Ya también el Ministerio de Salud ha pensado ir a dar charlas a los niños más pequeños en las escuelas, en los centros educativos. Bueno, ¿Qué se ha pensado hacer? No lo hemos pensado, ya lo estamos haciendo. Tenemos una campaña intensa de lo que es la promoción y prevención del coronavirus. Estamos yendo a todas las instituciones, estamos recibiendo el apoyo de todas las instituciones del gobierno y privadas también. Y obviamente la preocupación tuya es la preocupación de todos, con los niños ahora que entren a la escuela. Entonces ya comenzamos con los docentes, con el Ministerio de Educación, a hacer esa campaña intensa de educación, porque ahora cuando hablaba de que tenemos oportunidad, es que tenemos la oportunidad de prepararnos, porque no ha llegado ningún caso. Sin embargo, tenemos que bajar esa información que, como bien ustedes lo dicen, los medios oficiales del Ministerio de Salud por todas las redes sociales, de compartir información veraz y puntual para contrarrestar los efectos de una infección respiratoria, que como dice la licenciada, cuando nosotros hacemos campañas fuertes de prevención de infecciones, se reducen las gastroenteritis, se reducen las diarreas, las infecciones respiratorias también reducen el número de casos cuando tú ves las estadísticas en los centros de salud. Así que son campañas que son positivas, que tenemos que seguir educando a la población, repetirlo en todas las veces que podamos, y esta oportunidad que ustedes nos brindan es una oportunidad muy puntual para poder llegar a la gente. A ese punto era que iba, porque a veces parece mentira, pero el panameño o el ser humano solamente espera que le den una alerta para tomar unas medidas, pero estas medidas deberían de tenerse generalmente todo el tiempo: el lavado de manos, el tema de taparse al momento de toser o estornudar, pero a veces como que no somos tan... no tenemos esa cultura. Se nos olvida, ¿no? Se nos olvida, y cuando un tenemos una alerta o una amenaza, entonces es que nosotros volvemos y refrescamos esas cosas que debemos practicar: la higiene de manos, etiquetar la tos. O sea, si vas a estornudar y no tienes un pañuelo, doblar el codo para evitar que ese estornudo esparza y contagia o contamine a otras personas. Yo se lo preguntaba porque, si bien es cierto, los adultos sí tomamos de pronto las medidas, pero en los niños, ¿cómo hacemos? No. Porque estamos jugando siempre allí uno con otro y a veces eso se escapa hasta un resfriado común. Mira que cuando tú trabajas con niños, te hacen más caso que los grandes. Y te das cuenta cuando tenemos la campaña de cazamosquitos, tú ves que tú les instruyes de que tienen que eliminar los criaderos de mosquitos, y cuando están en su casa son los jueces o los policías más severos que hay en casa, diciendo: mamá, no estés acumulando agua, si vas a acumular agua, tapa el recipiente. Entonces, mira que tenemos con los muchachos, a los niños, si los educamos apropiadamente y los orientamos, creemos que tenemos una fortaleza que a nosotros mismos, cuando estemos en casa y estornudamos y no utilizamos el pañuelo, ese niño te va a decir: oye, papá, ponte el pañuelo que en la escuela me dijeron que hay que ponérselo. Bien, Sara, es importante conocer y resaltar estas indicaciones que ya nos han pues mostrado por parte del Ministerio de Salud, también lo que la UDELAS ha estado desarrollando. Es momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como UDELAS Universidad, y en Twitter e Instagram @UDELAS Oficial. Ya volvemos. ¿Sabías que el Ministerio de Salud es la entidad oficial y autorizada para divulgar información de todo lo concerniente al brote del nuevo coronavirus en Panamá? Por lo que se insta a la población a abstenerse de difundir información proveniente de fuentes no autorizadas que puedan causar alarmas injustificadas.
Bien, estamos de vuelta con su programa La Voz de Udelas. Gracias por mantenerse en sintonía. Les recordamos nuestras redes sociales en Twitter e Instagram, @UdelasOficial, y en Facebook como Udelas Universidad. Esta tarde hablando de un tema sumamente importante, y son esas enfermedades respiratorias también que prácticamente se dan siempre para el tiempo de lluvia, pero ahorita mismo están esas alarmas encendidas, Francisco, y a todas las personas que nos sintonizan en casa por el tema del coronavirus. Importante resaltar que en Panamá no se ha registrado ningún caso. Eso deje estar usted en casa inventando o escuchando. No, llegó una cadena, me dijo mi papá, me dijo el abuelo, el amigo, porque incluso se hablaba hasta de un caso en el Santo Tomás, y eso es falso. No hay todavía en Panamá ningún caso. Las autoridades ya lo han dicho muchas veces, y hoy que estamos dando nosotros docencia lo volvemos a reiterar, Francisco. Así es, Saray. Y una duda que nos queda aquí en la mesa, Saray, es el tema de cómo tratar los casos de resfriado común o de infecciones respiratorias comunes versus lo que tenemos ahorita con el tema del coronavirus. En casa, digamos, si ahorita mismo un padre tiene un niño enfermo con síntomas de resfriado, sin embargo ya el doctor Pablo nos adelantaba algo, y eso es importante resaltarlo antes de que la profesora Maris nos responda. Si no tiene antecedente de viaje, ahorita mismo no debe haber ninguna preocupación, doctor. ¿Es así? Es correcto. Si no tienes antecedente de viaje a China, no tenemos que por qué sospechar de que tú tengas un coronavirus. Entonces, podemos tener, y ya de por sí están circulando otros patógenos respiratorios en Panamá que causan un cuadro similar, y que no debemos de temer de que si no tenemos el antecedente de viaje pensar que sea coronavirus. Así es. Entonces, profesor Maris, ¿cómo sería ese tratamiento adecuado que debemos dar generalmente a las enfermedades respiratorias que nos atacan, sobre todo aquí en Panamá? Ok. Muy buenas tardes. Bien, miren, con un niño, un ejemplo, que tenga un resfriado que se pueda tratar en casa, ahora que no estamos en época de escuela, bien, regularmente el niño empieza con una congestión, ¿no? Algo de estornudos, como dice pues el doctor, si el niño no ha hecho ni un viaje ni nada, pues que tenga las características, ¿no? Entonces no hay por qué preocuparnos, debemos pues manejarlo en casa, manteniendo pues las medidas preventivas. Claro, si el niño presenta fiebre y si pasan ya 2 días y el niño está con fiebre, entonces acudir a lo que es pues a una atención médica, ¿sí? Porque ya pues podemos tener otra clase de virus o otra complicación, que es lo que no queremos, ¿sí? Porque muchas veces también aquí entro en el caso también de que por lo menos una de las complicaciones que podría darse por uno de estos coronavirus es pues la neumonía. Muchas veces la neumonía pues se presenta sin fiebre, ¿sí? Pero presenta otras características, entonces debemos también evaluar todos esos aspectos, ¿sí? Pero ahora por lo menos con un niño, tratarlo en casa, es un resfriado normal, ¿sí? Y no alarmarnos, si no pues tiene dificultad respiratoria. Y resaltamos, Saray, que Udelas precisamente tiene 2 carreras que están muy enfocadas en esta área, que son terapia respiratoria y ciencias de la enfermería. Joel, como decano de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, ¿cómo se ha involucrado no solamente a la parte docente, sino estudiantil de estas carreras para que sean como ese eje multiplicador de la información correcta y necesaria que debe saber la comunidad educativa udelista? Claro que sí, Francisco. Precisamente hemos identificado que la carrera de Ciencias de la Enfermería, por el rol que tienen ellos como futuros profesionales, y terapia respiratoria, porque obviamente están vinculados con todo lo que son las patologías respiratorias, van a ser los líderes de esta campaña de difusión de las medidas. Y esta campaña es muy interesante porque ha eliminado algunos mitos dentro de los estudiantes, los administrativos, y que se han sorprendido porque las medidas en realidad son generales, son medidas básicas, y muchas personas han cuestionado cuando vamos a hacer la campaña y dicen: wow, yo pensé que las medidas, por ser una pandemia, eran mucho más estrictas o mucho más complicadas o más complejas de cumplir. La verdad que son bastante sencillas y que aplican no solo para esta situación que está viviendo el mundo ahora, sino para cualquier otra infección respiratoria que se presente durante el año, ¿no? Así que enfermería principalmente y terapia respiratoria, porque ellos obviamente dentro de su plan de estudios tienen mucha vinculación. Terapia respiratoria porque ellos son los que hacen todo el proceso de rehabilitación pulmonar de las personas que pueden padecer algún tipo de patología respiratoria de origen infeccioso, y enfermería porque ellos son los que tienen que ver entonces con el cuidado de los pacientes en esos casos. Entonces ya lo saben, Saray, por lo menos por parte de la Udelas, ese trabajo que se está haciendo para educar a la población, y como dijo bien Joel, esos mitos que siempre nos creamos a la población de creer que de repente, porque es un caso que ahorita mismo nos tiene a todos como al vilo, las medidas son distintas a las que tradicionalmente debemos tener. Y algo que llama mucho la atención, Saray, es el uso de las mascarillas. ¿Cuándo, doctor Pablo, es correcto que
utilicemos las mascarillas y qué tan efectivas son para un paciente que esté resfriado versus para uno que no presente en este momento ningún síntoma? Bueno, la recomendación de la mascarilla es para aquella persona que está enferma, para que la use, para que si está estornudando, está tosiendo, no esparza esos gérmenes patógenos. Entonces, inicialmente, la mascarilla está indicada para la persona enferma. El que está sano no debería usar mascarilla. Igual, si tú estás enfermo, te debes mantener en casa y no asistir al sitio de trabajo, a aglomeraciones. Y si requieres entonces incapacitarte, recibir asistencia médica para que recibas la medicación adecuada y no te estés automedicando también, que son algunas cosas que hacemos con los cuadros respiratorios. Entonces usamos remedios caseros. Entonces la evolución del cuadro gripal probablemente no evoluciona de manera satisfactoria cuando comenzamos a ingerir. En este caso es muy popular que la gente comience a tomar antibióticos y eso es una contraindicación, porque generalmente los cuadros de resfriado, su causa es viral. Y antibióticos no influyen sobre el cuadro. Entonces eso es importante también que no estén tomando y automedicándose medicamentos que no están recomendados para un cuadro gripal. Y el panameño es bueno para automedicarse. Un poquito de miel, limón y ajo y ellos piensan que ya eso va a curar. Bueno. Pero piensan que eso enseguida lo va a curar. Eso tampoco es que sea... No, tiene que pasar su periodo de enfermedad. No, y también mencionaba el tema de las mascarillas porque ya he escuchado de varias personas que están ligadas a casas farmacéuticas y nos informan de el consumo que hay de mascarillas, realmente comprándolas, que están agotadas en la mayoría de la farmacia. Entonces sí causa esa alarma de que realmente la están utilizando porque saben cómo utilizarlas o solamente por moda o por miedo, por pánico, no sé en realidad qué es lo que está influyendo. Yo creo que hay un ingrediente un poco de todo, ¿no? Pero lo más importante es que ya nosotros hemos vivido algún tipo de experiencia en base a esto. Tuvimos el SARS, que Panamá también se preparó. Tuvimos la pandemia H1N1, que también influyó y que la gente poco a poco ha aprendido y sabe que uno de los mecanismos de control que puede establecerse de manera muy personal es comprando mascarillas en la farmacia. Entonces, ya tienen el antecedente y así actúan, ¿no? Aunque la indicación, como te digo, hay que reforzar de que el que debe usar mascarilla es la persona que está enferma, que tiene el cuadro y que está tosiendo constantemente. Y de hecho fue una de las principales dudas que tenía la comunidad universitaria cuando hacíamos los recorridos por los salones de clases y las áreas administrativas para comentar las medidas de prevención, el tema del uso de las mascarillas. Pensaban que todo el mundo iba a tener que estar tapado. Pensaban que todo el mundo tenía que estar tapado, ¿no? Un poco porque ven tal vez imágenes, ¿verdad?, de cómo está la población en China. Claro. Entonces asumen de que debemos estar así. Sí, me gustaría decirte de ahí que claro, cuando vemos a los médicos y a las enfermeras en China que tienen todo este equipo que es un nivel más elevado de protección, es por la exposición que tiene el personal de salud al estar manejando muchos pacientes al mismo tiempo en un hospital que por las noticias que tenemos de la creación o la construcción de hospitales nuevos, vemos que su capacidad está rebasada. Entonces tenemos que reducir al máximo que los trabajadores de la salud se enfermen o se contagien, porque esa es una baja sensible, porque más que no tienes el personal suficiente y tenemos el riesgo de que se nos enfermen, entonces agudizamos más la crisis. Es probablemente lo que y me atrevo a asegurar que es lo que está ocurriendo en China, ¿no? Y por eso es que todo el personal de salud que está expuesto allá está súper protegido, porque hay que reducir el riesgo de que se enfermen. Doctor, otra duda que nos compete a todos los panameños, porque si hay una fiesta que caracteriza a panameños son los carnavales y están a la vuelta de la esquina, y se creó una polémica en redes sociales durante las últimas semanas, sobre el tema de que si el gobierno debía suspenderlos o no, por ya casos, por ejemplo, como el antivirus. Leíamos que en ese caso particular explicaban que el antivirus se originaba en la región de Azuero porque era importante en su momento cuando se suspendieron los carnavales. En este caso, no habiendo en Panamá ningún caso confirmado, y como usted bien lo ha dicho, si se toman las medidas preventivas necesarias, es necesario meter en el debate el que se deban suspender o no los carnavales. Bueno, mira, en el departamento de epidemiología tenemos todos los escenarios posibles. Pero en este momento, a esta hora, en esta foto, Panamá no es un país afectado, no tiene ningún caso, y en este momento no corresponde ninguna medida ahora que suspenda los carnavales. Sí, la dinámica de la enfermedad posiblemente ingresa a Panamá y comienza una propagación continua de persona a persona, que tenemos un número significativo de casos, entonces obliga al gobierno, en este caso el Ministerio de Salud, a tomar medidas mucho más drásticas. Pero en este momento que te diga yo que vamos a suspender los carnavales es una medida que no corresponde al escenario que tenemos en este momento. Importante. Sí, doctor, otro tema, y es ya más para la parte
en sí de los problemas de salud que genera el coronavirus, ¿qué es lo que realmente puede provocar? Porque hemos visto, son unas cifras que solamente pacientes mayores de 34 años son los que han presentado defunciones. ¿Qué es lo que genera realmente en la anatomía humana las complicaciones para que una persona pueda fallecer? Bueno, sí te tengo que aclarar que toda la población ahora mismo en China está expuesta al riesgo de enfermarse, que a unos les afecte más que a otros, y en este caso contesto a tu pregunta de que las personas mayores de 40 años son las que están siendo más afectadas. Probablemente hay un componente de comorbilidad, y cuando hablamos de comorbilidad es de una enfermedad de base, ya sea hipertenso, diabético o está bajo algún tratamiento muy específico, que hace que al contagiarse de esta infección respiratoria no evolucione satisfactoriamente como un resfriado normal, como ocurriría en una persona de edad productiva o de jóvenes o niños. Porque si te das cuenta, las cifras que tenemos de casos de niños afectados en China o les da muy leve o no se complican. Entonces sí hay un factor de riesgo, la edad sobre todo, entre mayor edad, mayor riesgo, y si tienes alguna enfermedad de base, también es un factor importante para el desarrollo de la enfermedad. Y también qué tan oportuno sea el diagnóstico de la enfermedad, porque si esperas estar en casa a que se complique, obviamente eso va a causar que el desarrollo de la enfermedad no sea el más satisfactorio. Son factores muy específicos, estos son los que influyen y los que han determinado que sea esta población entonces la más afectada. Bien, en un momento de irnos a un cambio comercial. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. ¿Sabías que actualmente no hay vacuna o tratamiento específico para el nuevo coronavirus? Sin embargo, la atención médica puede ayudar a aliviar los síntomas. Bien, estamos de vuelta con más de La Voz de Udelas. Saray, esta tarde hablando sobre el coronavirus y las medidas preventivas de enfermedades respiratorias. Se nos incorpora ahora al panel la doctora María Ortega. Ella es María Quintero, coordinadora de la licenciatura en Ciencias de la Enfermería, para hablar un poco precisamente junto al decano de la labor que está haciendo Udelas y un proyecto muy importante que tiene sobre todo Saray de vacunación, que pues prontamente vamos a empezar y que se suma a todas esas medidas que ayudan siempre a mantener esa calma en la población y también para que la población sepa que tiene que tomar siempre estas medidas, no solamente ahora porque el coronavirus está, no vamos a decir de moda, pero está latente y nos tiene a todos preocupados. No la hagamos como antes. El año pasado recuerdo que el Ministerio de Salud también hizo una campaña muy fuerte con el tema del H1N1 y las personas iban, se vacunaban y todo aquello, y luego hoy ya nadie se acuerda. Nadie se acuerda del H1N1. Pasado mañana usted va a ver que nadie entonces después se acuerda del coronavirus, y así pasa. Y eso no debería ser solamente porque está en la temporada o porque está pasando en el momento, sino que uno siempre tiene que tener esas medidas de precaución y sobre todo también la importancia de la vacunación. Así es, para eso el decano nos va a hablar un poco de este proyecto. Sí, bueno, tal como ustedes comentaron y yo lo mencioné al principio del programa, nuestra universidad forma parte de una red de promoción de la salud, y en ese sentido hemos implementado y estamos en proyecto de crear diferentes programas, y uno de ellos es el programa de inmunizaciones dentro de la universidad, ¿no? Para beneficio de nuestros estudiantes, administrativos y de los docentes. Entonces hay una iniciativa de crear un puesto permanente de inmunizaciones, sobre todo porque la mayoría de nuestros estudiantes pertenecen a carreras de la salud y ellos pues tienen ciertas exposiciones cuando hacen sus prácticas hospitalarias, y ya los hospitales nos han identificado una serie de vacunas que ellos deben tener para poder iniciar sus prácticas universitarias. Entonces, con ese puesto, la intención es que los estudiantes tengan un mejor control de todas sus inmunizaciones. Es una medida preventiva porque cuando están expuestos a los hospitales están obviamente con el riesgo de contraer algunas infecciones, la varicela muy común y otras enfermedades que son inmunoprevenibles, ¿no? Entonces, como mencionaron el caso de la influenza, que todos los años hay una campaña fuerte del tema de la influenza, generalmente inicia en el mes de abril, cuando ya va a iniciar en el país la temporada lluviosa, y que obviamente es esperado que aumenten los casos de este tipo de infecciones. Bien, importante resaltar esa labor que está haciendo Udelas. Doctora María, ¿qué sería en este caso precisamente lo que vamos a incluir en este puesto de inmunización permanente y la labor que realizan a través de la carrera de Ciencias de la Enfermería? Bueno, la labor que tenemos en la ciencia de la enfermería, primero que como aporte al coronavirus, nosotros hemos tomado estudiantes de terapia respiratoria y de enfermería,
y hemos replicado la información que nos dio el Ministerio de Salud. Allí se confeccionaron trípticos y los estudiantes cabildearon de salón en salón en todos los turnos, vespertino, matutino y nocturno, ¿no? Entonces, se les entregó para que los profesores también replicaran los trípticos y se le dio toda la demostración de lo que es el lavado de manos. Obviamente, la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas está supervisando, por lo menos que se coloque en los baños, el papel sanitario y gel. Y se le ha dicho a los estudiantes también que ellos pueden contribuir comprando su gel para que puedan desinfectarse las manos. Referente a la clínica de inmunización, que así es que tenemos el nombre hasta ahora, esa fue una idea que surgió de parte del rector Juan Bosco Bernal y el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas, que nos presentaron el proyecto, nos hicieron el comentario. Entonces hicimos todo el seguimiento necesario, hablamos con la directora general del PAI, que es una persona muy abierta y nos ha dado todo su apoyo desde ya, que nos va a facilitar todas las vacunas, inclusive nos dijo que nos va a incluir la varicela, que es necesario que se aplique. Ahora hay una nueva normativa que tenemos que ponerle la tuberculina a las estudiantes, ¿no? Porque, como ustedes recordarán, hubo caso de tuberculosis en el Hospital Santo Tomás. Entonces, nuestra responsabilidad como coordinadora de enfermería es mantener la población udelista, llámese administrativos, llámese profesores, llámese estudiantes, o sea, todo el personal que trabaja en la Universidad Especializada de las Américas, inmunizarlos. Y ya comenzamos la semana pasada, con apoyo de la directora Aida Gorrichategui, la directora del Departamento de Enfermería, a entrevistar a los estudiantes de primer ingreso. Todos los profesores que tienen coordinaciones están entrevistando a los estudiantes y haciéndoles saber que tienen que traer la tarjeta de vacuna. Una vez que ellos traen la tarjeta de vacuna, se le abre un expediente. Entonces, enfermería va a revisar la tarjeta de vacuna para completar el esquema que necesitan los estudiantes. Porque lamentablemente es así. A veces el estudiante dice, no, yo tengo todas las vacunas. Usted le dice, muéstreme el original de la tarjeta. Ah, no, se me quedó. Se perdió el diluvio de la tarjeta. Me la robaron. Entonces, ante esta situación, gracias al apoyo que nos está dando el decano de la facultad y el rector, nosotros vamos a comprar la nevera que va a estar en la clínica de simulación. Tenemos ya el área asignada para poner la nevera con todas las directrices que nos dio la licenciada Ixel de Hewitt, que es la directora general del PAI. Una vez que ya tengamos todo instalado, entonces nosotros vamos a hacer un cronograma para todas las facultades del personal administrativo de UDELAS para revisarle las tarjetas de vacuna e inmunizarlo. Sin duda es un arduo trabajo que espera a la Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas y sobre todo a la licenciatura de Ciencias de la Enfermería con todo el tema, Francisco, de contabilizar a la población udelista y pues empezar las jornadas de vacunación. Pero sobre todo estará brindar un servicio que es obligatorio, que debería la población ya saber, que tiene que tener por cultura, pues todos los años vacunar no solamente a los niños, también a los adultos. Lo que habían dicho la doctora María, el tema de las tarjetas de vacuna. Hemos visto, Sara, cuando han hecho esas jornadas que le preguntan a los estudiantes, dicen sí, nunca aparece la tarjeta, entonces ¿cómo llevar un control real? Y precisamente hablando de vacunas, doctor, también tenemos información con el otro tema que también nos involucra en este panel, que es el coronavirus. El director de la OMS indicó que probablemente en 18 meses podrían tener una vacuna para el coronavirus. Ante esta situación, ¿qué expectativa puede tener la población en general sobre cuál es el tratamiento que se le da a un paciente que puedan de repente pues confirmar hoy o mañana con coronavirus? Este paciente puede tener una expectativa de vida o el miedo que le puede de repente dar a sus familiares de que ese paciente, si no hay una vacuna, va a morir. ¿Cuál es la situación real con estos pacientes? Igual que cuando se presentó la pandemia de H1N1 no teníamos vacuna. Entonces, y lo superamos. ¿Qué apostamos nosotros?
hacer la detección oportuna y la contención. ¿Para qué la detección oportuna? Y tenemos ahí el Instituto Comparativo Gorgas, que ya tiene personal capacitado para cumplir con el protocolo. 2 protocolos, no sé, ni siquiera uno. 2 protocolos para la detección en tiempo real del virus. Estamos hablando ya de 6, 12 horas que ellos tienen un resultado. Y nosotros poder hacer las intervenciones apropiadas para poder cambiar la evolución de la enfermedad. Así que si nosotros detectamos oportunamente los casos, podemos intervenir específicamente, y tenemos a todo un equipo que está ya alerta. Tenemos médicos internistas, neumólogos que están preparados para intervenir en caso de que se presente un primer caso. Todos queremos que en ningún caso, que todos superen el cuadro y que superen positivamente, satisfactoriamente el riesgo de padecer esta enfermedad. O sea, si padeces de coronavirus, si te das cuenta, hay casi 40.000 afectados, pero solamente se han muerto 1.000. De repente nos asusta la cifra, pero tenemos un grupo importante que se recupera y que lleva su vida normal y como un silvestre, como todo en la vida, ¿no? Otra pregunta que es de suma importancia para todos, sobre todo aquí en Panamá. No está confirmado ningún caso, pero en el escenario, pues, de que sí se confirme, ¿qué plan tiene el Ministerio de Salud a través de los hospitales y cuál va a ser el tratamiento que se le dé a esos pacientes para comunicar a la población realmente? Y lo digo porque, siendo realistas, doctor, la población a veces se mantiene como un tanto incrédula con la información oficial, siente que nos maquilla la información, que no nos dice la verdad. Entonces, ¿qué podemos esperar del Ministerio de Salud? Gracias por darme esa oportunidad, porque créeme que es una percepción y una decisión de la ministra que en cuanto tengamos una sospecha ya va a salir adelante a decirlo a la población, porque es nuestra responsabilidad comunicar este tema tan sensible. Lo que sí es que estamos ahora abordando todos los hospitales que están recibiendo la capacitación. Estamos ahí cambiando un poco el chip de que estemos pensando en coronavirus, tener esa sospecha para hacer el diagnóstico y el manejo adecuado. Entonces, sí, el ministerio está fuertemente, intensamente capacitando. Tenemos equipos que se han desplazado al área del interior, en la ciudad de Panamá. Tenemos otro equipo que está haciendo el checklist. Y cuando te hablaba del checklist, es que todas las instalaciones estén preparadas para el manejo de estos casos. Entonces estamos haciendo muy estrictos. Tenemos la experiencia que alguna vez tuvimos con la pandemia de H1N1 y que también le tocó a la señora ministra abordar ese tema en ese momento. Y tenemos la experiencia y tenemos las lecciones aprendidas de aquella vez que no funcionó, y estamos implementándolas ahora, ¿no? Esperando el peor escenario. Obviamente tenemos que dar la recomendación a la población de que se mantenga tranquila, que se informe, que siga las fuentes oficiales para poder tener la información adecuada del tema, porque llegan los mensajes de voz, llegan los Twitter y eso es peor que la misma enfermedad, porque eso confunde y crea un caos, ¿no? Crea alarma. Igual hablando de ese caos que se crea, doctor, en días pasados ocurrió una situación, llegaron unos estudiantes que estaban en China y la población quedó como en alerta. Todos pensaban, muchos llegaron a pensar, no, viene el coronavirus con estos estudiantes, ni siquiera sabían de dónde venían, de dónde provenían, pero estaba ese miedo. Inclusive se dio una situación en el área de Pacora. ¿Cómo están esos estudiantes? ¿Cuál ha sido el tratamiento que se les ha dado? ¿Se les ha seguido con el tema de la revisión periódica? ¿Cuál es su realidad? Bueno, esa respuesta, doctor, la vamos a tener luego del cambio comercial. Perfecto. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Udelas Universidad y en Twitter e Instagram @UdelasOficial. Ya volvemos. ¿Sabías que en general los síntomas del nuevo coronavirus comienzan entre el día 2 y 14 después de la infección? Incluyen fiebre, tos y falta de aliento. Muchas de las personas con la infección confirmada presentan neumonía en ambos pulmones. De vuelta en la parte final de este su programa La Voz de Udelas. Hoy hemos hecho mucha docencia, Francisco, a todas las personas que están en casa, hablando no solamente del coronavirus, sino también hablando de enfermedades respiratorias que se dan en nuestro país, que es importante. Yo le comentaba al doctor Francisco fuera de cámara y le preguntaba si una de las ventajas, doctor, de Panamá es el tema de nuestro clima, porque Panamá, usted sale ahí mismo allá afuera y es como si usted tuviese el sol aquí mismo en la cara. ¿Puede ser también eso una ventaja en nuestro país? En comparación, ahora mismo en China, la temporada de invierno, entonces eso nos favorece a los resfriados.
Sin embargo, la ventaja que podemos tener a favor de nosotros es la temperatura y la humedad, que no favorece al virus en el ambiente, ¿no? Si está en el ambiente, las altas temperaturas producen que muera, ¿no? Y otra pregunta que había quedado pendiente. Antes de ir al cambio, doctor, Pensé que se te había olvidado. no, eso no se me va a olvidar. Los estudiantes que llegaron de China, muchas personas se preguntan dónde están, cómo están, si están bien, si están mal, si se les ha dado el seguimiento, qué ha sido de ellos, porque había muchos mitos. Bueno, el Ministerio de Salud los ha adoptado y los tiene ubicados en localidades donde se les está brindando todas las atenciones posibles. Estos estudiantes no están enfermos. Si estuvieran en un área donde ciudades muy afectadas, y por eso la precaución tanto para ellos como para nosotros es que hagan ese periodo de 14 días. Sin embargo, hasta el momento, satisfactoriamente, ninguno se ha enfermado, ninguno ha presentado fiebre o que corresponda a trasladarlo al hospital de referencia, que es el San Miguel Arcángel, que esa pregunta me la habían hecho al principio del programa y no lo habíamos dicho. Y bueno, estamos esperando que pase todo el periodo de observación para entonces que esos estudiantes puedan ir con su familia. Importante resaltar, doctor, que se dice 14 días porque de 2 a 14 días es el periodo en el que pueden aparecer los síntomas por coronavirus, ¿no? Exactamente. Mira, lo que se ha visto en el comportamiento del virus en China es que después de la exposición, que tú has estado en contacto con una persona enferma, tú desarrollas los síntomas de 2 a 14 días. Esto depende mucho de cada individuo. Puede ser al 5.º día, 7.º día, pero se toma esa media de 14 días. Si no has presentado síntomas en 14 días después de haberte expuesto, entonces probablemente no vas a padecer de la enfermedad. Otra pregunta que también surgía, doctor, y que muchos hacían las personas en casa era si solamente estos estudiantes que venían de China eran los únicos que habían ingresado, que también habían ingresado más personas. Incluso hubo tweets de personas que decían, vine de China y no me revisaron, estoy por ahí. También a ellos se les ha dado el seguimiento, para estar claros. Se le está haciendo seguimiento a esos viajeros, se le dice pasajeros en seguimiento. Ellos son interrogados al momento de su ingreso al país, se les toma sus direcciones, sus teléfonos, y periódicamente por el lapso de 14 días tenemos personal de salud que está llamándolo constantemente y localizándolo. Aquellas personas que no localizamos, entonces los vamos a visitar. Pero sí, es un número importante que tenemos en seguimiento, y estamos haciendo ese trabajo arduo, un trabajo muy duro de entrevistarlos o llamarlos todos los días para ver cómo está su estado de salud. Y también, doctor, saber que hay que solidarizarse. Nadie quiere pasar por esta situación, pero bueno, son medidas que hay que tomar, y precisamente a los estudiantes que mencionaba Saray, que llegaron de China, que se les tiene allí, la población de repente, pues obviamente por el pánico que se ha generado y muchas veces por la desinformación, saber que todo lo que se está haciendo a través del Ministerio de Salud es lo que la OMS ha dictado a través de sus directrices, y que se está haciendo pues por el bienestar de ellos y de la población y en ser general. Empáticos, porque al final del camino son seres humanos también. Exactamente. Son panameños y tenemos que solidarizarnos con ellos y brindarle la oportunidad. Acuérdense que ellos estaban en China, estaban lejos de sus familiares. Nosotros los hemos traído acá, hemos hecho los esfuerzos, las conexiones con el gobierno de China para poder que ellos estén acá. Y lo que tenemos que tener es paciencia, ¿no? Esos muchachos, ninguno se ha enfermado hasta el momento. Y creo que esta ventana que me ofrecen aquí es la oportunidad para que esa información y la información adecuada le llegue a toda la población. Bien, ahora por parte de la UDELAS, decano, profesora María, ¿cuáles serían esos lineamientos a seguir pues para lo que continúa de esta campaña? Porque no sabemos por cuánto tiempo va a ser. Ya dijeron que la vacuna hasta 18 meses, sin embargo, pues siempre la desinformación va a estar. ¿Cuál es el compromiso que tienen ustedes como Facultad de Ciencias Médicas y Clínicas para lograr que la información sea la correcta y que cale dentro de la población estudiantil? Bueno, las campañas de prevención deben ser permanentes, ¿no? Durante todo el año, porque hoy es el coronavirus, mañana puede ser algún otro tipo de infección, y sobre todo ahora que llega la estación lluviosa en un par de meses, tenemos que entonces mantener esas medidas de prevención. La universidad tiene el compromiso, como lo dije al principio, de difundir toda la información que el Ministerio de Salud, así mismo como el Ministerio de Salud se basa en directrices internacionales, luego bajan a directrices nacionales y nosotros replicadores de esa información. Y a la vez las personas a las que logramos cubrir con esta información también deben replicar a sus familias y en sus casas y en su comunidad. Doctora María. Bueno, hablando de la inmunización, quiero hacer la observación de que las vacunas van a ser exclusivamente para el personal que trabaja, el personal de estudiantil, los docentes, los administrativos que pertenecen a la Universidad Especializada de las Américas.
Eso es Sí, importante, muy porque importante aclararlo. mañana tenemos una fila en Udela por eso buscando, mismo. buscando las Sí. vacunas, sino que es Sí, para la familia. Claro, udelita. obviamente que vamos a trabajar en coordinación con la clínica interdisciplinaria, si así lo solicita, para vacunar personas adultas, porque nosotros no estamos vacunando niños. Hay un COIF, pero el COIF va a tener su enfermera, que es la encargada ella de ver que las vacunas estén al día. Nosotros, como nos sugirió la licenciada Hewitt, vamos a hacer lo que los vamos a abastecer a ellos de la vacuna que ellos necesiten en el COIF. Bien ¿verdad? importante. Sí, y entonces ellos nos hacen el informe, cuántas vacunas han puesto y llevar la cadena de frío, porque para iniciar la inmunización nosotros tenemos que capacitar a la persona que van a apoyar, que son los estudiantes de cuarto año, y mi persona, la profesora Aida Gorrichati, que es la directora del departamento de enfermería, son los que nos van a apoyar en la clínica. Entonces nosotros tenemos que hacer los informes y mandarlos mensualmente al país, porque si no mandamos informes no nos dan vacunas. Bien, doctor, Importante. ya para terminar este espacio, reiterar a la población esas medidas de Las prevención. recomendaciones. El lavado de manos con agua y jabón. Si no tiene acceso al agua y jabón, gel alcoholado, etiquetar la tos, si está tosiendo o está estornudando, utilizar pañuelos desechables, o en el caso tal, el codo, para evitar entonces esparcir los gérmenes. Si está enfermo, evitar las aglomeraciones, y si está enfermo, reciba asistencia médica y no se automedique. Básicamente eso. Bien, Saray, se nos acabó el tiempo. Gracias al doctor Joel, decano de la facultad, a la profesora María, coordinadora de ciencias de la enfermería, a la profesora Omaris, y al doctor Pablo González y al MINSA, pues por darnos esta oportunidad de educar a la población y de educarnos todos también aquí en el estudio sobre este tema, no crear alarmas, seguir las recomendaciones y ser solidarios y pacientes. Que tengan todos una excelente tarde. Será entonces hasta el siguiente miércoles con una nueva emisión de La Voz de Udelas.